Efesios capítulo 2. Volvemos a Efesios. O avanzamos en Efesios. Bien. Lo último que estábamos mirando era del capítulo, versos 14 y 16, que decía que el Señor es nuestra paz, que de ambos pueblos el Señor hizo uno y quitó toda esa separación, esa pared intermedia que era esas enemistades. Los judíos no creían sino en la salvación de ellas. Ya habíamos visto lo de que sucedió con Jesús y la samaritana, y entonces que ellos habían colocado aún encima de la ley mandamientos de hombre, y que el Señor entonces nos dio la paz y nos reconcilió tanto a judíos como a no judíos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es como lo primero que vemos en esa parte del 14 al 16. No me detengo ahí, ya lo hablamos el domingo pasado, pero entonces avancemos para mirar entre el verso 17 y el verso 18. Bien, si lo tiene en este momento, me lo hace saber. Versículo 17 y versículo 18, que se vea lo que hoy entramos. Bueno, hablamos de cómo Dios derriba, que es la obra de salvación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces vamos a mirar esa forma en que Dios reúne de los dos pueblos un solo pueblo. Muy bien. Algunos dicen que nosotros somos judíos, somos el nuevo Israel. Es falso, nosotros no somos el nuevo Israel. Israel siempre será Israel. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, entre el versículo 17 y 18 nos va a decir que, hablando del Señor Jesucristo, que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, pues dice de Él, pero viene hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Aquí está hablando de los judíos que ya recibieron a Jesús, porque recuerde que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta el día de hoy, los judíos que creen en Jesús como el Mesías son muy pocos. Son muy pocos los que lo han recibido. Hablar de judíos mesiánicos es hablar de judíos que han creído que Jesús es el Mesías. ¿Por qué lo digo? Porque los otros judíos viven bajo la ley. Ahora, no sé si usted se está dando cuenta que estamos en un ordenamiento mundial, y hay un plan y un orden mundial en el que el mundo va a dar vueltas. A lo malo se le dirá bueno, a lo bueno se le dirá malo. Esto de que la gente esté guardada en sus casas, eso no es casualidad. Hay un plan que la Biblia ya lo ha escrito. Es más, va a llegar un punto donde nadie va a poder comprar ni vender sin que la gente no se ajuste al sistema mundial que hoy existe, y habrá un momento donde se rechazará en el mundo el mensaje del Evangelio. Estamos entrando en esa época, y nosotros tenemos que estar muy pendiente de la parte escatológica bíblica, porque eso ya nos está llevando a este punto. Entonces, cuando estamos mirando esta parte, los judíos también están organizados, y en este momento ya está todo listo para que cuando suceda el evento más grande que estamos esperando todos nosotros, y que en cada culto tenemos que anunciar la muerte, resurrección, pero también el arrebatamiento, que sería una fase de esa segunda venida de Cristo. No es la segunda venida como tal, pero es una fase que va a marcar un precedente donde como iglesia de Cristo seremos arrebatados. ¿Cuántos están preparados? A esos que dijeron amén, los felicito. A los demás les sugiero que se preparen, porque si no se van a quedar en la tribulación. Amén. Pero no hay problema, los demás hermanos que nos vamos ya no nos va a interesar esa batería, ¿sí o no, Fernando? Ya se la regalamos. Al que quiera, cuando seamos arrebatados, se la puede llevar para la casa, la puede vender, y la sintetizador y el organete, y todo lo que haya aquí se lo puede llevar, ni faltará. Tremendo eso. No, mejor nos preparamos todos. ¿Cuánto nos preparamos mejor? Amén. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando que el pueblo judío, los que no han aceptado a Jesús como Mesías, están esperando que en esa mezquita que está en Jerusalén, que ahí funciona una mezquita que era ante el templo de Jerusalén,
Los judíos vienen al muro de los lamentos y ahí se lamentan y ahí traen sus oraciones que ellos han aprendido de la tradición fariseica. Ese muro donde se quejan acá, al lado de allá, arriba es una mezquita, pero ellos están esperando que esa mezquita sea derribada y en la época de la tribulación allí se va a construir nuevamente lo que es el templo de Jerusalén, con los muros del templo de Jerusalén. Ya eso está listo, y me refiero a esto porque este grupo de hermanos de judíos van a llegar el momento donde se levantará el Mesías y ellos lo adorarán, él les dará paz mundial, él hará un pacto con Israel y todos los pueblos musulmanes y será una bendición, y ese Mesías para ellos va a ser una gran bendición hasta que mande elegir una imagen para adorarla y se van a dar cuenta que no es el Mesías y se les va a voltear y va a ser el anticristo. Entonces ahí es donde ellos van a decir: Dios mío, nosotros hemos rechazado por más de 2000 años si fuera en este tiempo, al Mesías prometido, y ya ellos pasarían a ser mesiánicos. Algunos son mesiánicos, hay evangélicos raros, pues hay colombianos mesiánicos, gente que no son del pueblo judío, no tienen raza judía y que están utilizando toda esa oración del Antiguo Testamento, rechazando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí cuando está hablando en Efesios, está hablando de esa posición de los judíos que rechazaban a los hermanos que llegaban, y los que andan en esos grupos mesiánicos nos rechazan a nosotros, porque para ellos nosotros no guardamos las fiestas del Antiguo Testamento. Entonces usted nos va a ver que van a utilizar la Biblia, van a utilizar el Midrash, van a utilizar algunos libros de interpretación bíblica del Antiguo Testamento, y los va a ver usted que tienen una forma rara de adorar a Dios. Los judíos mesiánicos realmente hoy adoran a Jesús como el Mesías prometido. Muy bien, entonces está hablando el versículo 17 y 18 y dice que Jesús vino a anunciar las buenas de paz, nuevas de paz, cuando estábamos lejos del evangelio que él anunció un evangelio que unía judíos y a no judíos, un evangelio de paz que quería acercar la humanidad para que entendiéramos la obra de Cristo, tanto a gente que no era del pueblo de Israel, gentiles, como a los que eran judíos. Muy bien, y entonces ahí es donde les dice a ellos que tanto judíos como nosotros, los que para ellos éramos gentiles, hoy tenemos entrada al Señor, y que es el Espíritu de Dios, por un mismo Espíritu, el que nos va a permitir de que disfrutemos de entrar a la presencia de Dios, no a través del tabernáculo, no a través de ese nuevo templo de Jerusalén, sino que vamos a tener a través del Espíritu de Dios que nos une a Dios. El Espíritu de Dios nos da entrada a la presencia de Dios. Un momento, y quiero detenerme, que usted piense. Hay gente que piensa que para entrar a la presencia de Dios necesitamos un culto pentecostal. Entonces, en la mitad del culto hay algo, y todos estamos sintiendo que algo nos está atropellando y está tomando nuestro espíritu, y como que se nos va a salir el corazón. Hay experiencias con el Señor, pero lastimosamente hay gente que siempre está esperando ese calorcito, como ese toquecito, como esa cosita, y si no siente esa cosita, entonces el Señor no está conmigo. Entonces viene, provoquemos la gloria de Dios, movamos la gloria de Dios, y empiezan a haber manifestaciones. Estamos provocando la gloria de Dios. Nosotros no provocamos la gloria de Dios, la gloria de Dios está. Es más, quienes hemos recibido a Cristo ya lo tenemos. Ya tenemos la posibilidad de entrar, y el texto está mostrando eso. Tenemos el Espíritu Santo y podemos tener entrada, acceso directo al trono de la gracia por el mismo Espíritu. No hay que sentir nada para decir que tengo al Señor, porque no es de sentires. Hay gente que cuando ya no tienen sentir, entonces van a tomar aguardiente. Cuando no tienen sentir, se van a embriagar. Cuando no tienen el sentir, se van a consumir drogas. Porque es que no lo sienten. Con los grupos que estamos teniendo esta semana hemos visto
con los muchachos, ¿cierto? Que algunos dicen, ay no, yo ya no quiero nada, quiero aguardiente, quiero trago, me van a matar a punta de trago. Si ustedes no me dan para el trago, entonces yo me mato. Ay, no se mate, venga, no tienen al Señor. Un individuo de esos no ha conocido a Dios. Le gustan las cosas de Dios. Algunos de ellos conocen del Señor, pero mire que su vida es una vida miserable y pobre porque no han entendido ni tienen acceso a Dios. Entonces no es a través de un mover que tenemos el acceso a Dios, sino es que nuestra vida tiene acceso y vivimos guiados por el Espíritu Santo y entramos directamente al trono de la gracia. Una de las traducciones para esa palabra que tenemos acceso es una palabra griega que es prosahoge, y lo que está hablando es que para entrar al rey habían ciertas cortes que a uno lo llevaban y podía entrarse delante del rey. Entonces, cuando habla así, dice que nosotros tenemos quien nos guíe a entrar a la presencia de Dios. Y el que nos guía a entrar a la presencia de Dios es el Santo Espíritu de Dios. Sí necesitamos tener una vida de relación con Dios para poder entender los momentos, los tiempos y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es que bueno, para que nosotros podamos entender que tenemos acceso. No hay un grupo cristiano que tenga más acceso a Dios que otro. No hay iglesias más santas que otras, porque la iglesia del Señor es una. Puede que haya congregaciones que tienen ciertas formas de adorar a Dios, y tal vez a usted y a mí no nos gustan algunas formas como algunos adoran a Dios. Ese es el problema de ellos. Por ejemplo, si usted va a una iglesia europea, es factible que las iglesias europeas son un poquito más metódicas, y hay iglesias metodistas. Entonces usted va a una iglesia metódica y en una iglesia metodista va a encontrar que allá adoran al Señor con un piano, himnos de 1800. Castillo fuerte nuestro. Y usted ve que los hermanos no van a palmear. Y usted va a llegar a ese culto y usted dice, ay, ¿estos son hermanos de la fe o no lo son? Sí lo son. La forma en que lo hacen es más, hay iglesias alrededor de nosotros que son, por ejemplo, algunas iglesias bautistas no van a usar, hermano, para ellos una batería. Espero que entiendan lo que estoy haciendo. Nunca tendrá una batería en su iglesia. Nunca tendrán un bajo, porque la forma de tocar es con un piano, y ojalá sea de cola o de esos antiguos, y ya la alabanza se va a dar así. No son hermanos en el Señor, total, pero es la forma como ellos lo hacen. Amén. Adoran al Señor y aman al Señor y lloran cantando los himnos. Algunos usamos estos otros instrumentos, somos más como de por acá, ¿cierto? Más latinos, entonces como que a nosotros la sangre es más rítmica, ¿cierto? Te escucha algo así como que... Pero no es esto lo que nos lleve al Señor. Es más, ayer estábamos en mi casa con algunos maestros de escuela dominical y pusimos himnos viejos. ¿Qué hizo la hermana Elida? Se me fue hasta atrás apoyando. Y la hermana Elida decía, uy, qué letras, qué es, poníamos música de Manuel Bonilla, ¿cómo se llamaba el otro? Sí, ese que canta cuando llega la altura de Juan Romero. Ay, qué letras tan bíblicas, tan hermosas, tan lindas. Es el Señor, música de Dios, la letra. Pero no es los ritmos que tocamos. No se deje impresionar por los ritmos. No se deje impresionar por esa parte de los cultos. Porque, hermano, hay gente que dice, ese grupo tiene unción y son unos peludos que salen a fumar marihuana. Perdónenme, pero conozco músicos que tocan en iglesias y son adictos todavía, no han sido desatados. ¿Qué van a transmitir? Y tocan hermoso. Algunos tienen una vida totalmente desordenada. No digo que quienes lo hagan así, pero hay mucho de eso por acá. Uno de tantos que se ganó Billboard y Grammy llegó a decir que él tocaba no porque era cristiano, sino porque el medio cristiano estaba pulpito. Entonces cambia la concepción. Eso no es unción. Sí, si usted llora por el ritmo que estamos tocando, que es muy suavecito y como que los hermanos músicos van creciendo musicalmente en esta iglesia y van metiendo una buena armonía,
ay, no, es que yo siento, el diablo tiene mejor armonía que cualquiera, porque él era en el cielo, o al menos las características que parece que son bíblicas frente a él, tenía que ver con alabanza. Entonces él sabe más de música que cualquier güey. Usted no ha ido a los conciertos emocionalistas, donde ese tipo de música la gente la hace llorar. Conciertos donde la música es tan linda que llora, ¿o no? Hay cantantes que lo hacen llorar a uno, seculares, cantándole a la vida, a la naturaleza, y llegan al corazón del hombre. Entonces, ¿tienen unción esos cantantes? En mi tiempo era Franco de Vita, y lloraba la gente escuchando. Yo creo que sí. ¿Quién fue que me contó? De Palito Ortega, que decía usted, uno de los que me decía ayer uno de los cantantes viejos, que las letras eran muy horribles, pero que cantaba muy lindo y la música era hermosa y la gente hasta lloraba. Uno de esos. Entonces uno dice, Dios mío, eso no es unción, cuidado con eso. Si usted se quebranta cantándole a Dios, pero su quebranto es porque esa letra le llega al corazón, no el ritmo, no las armonías cuando se hacen muy bien, sino la letra le llega porque está en una relación con Dios, y cuando esas letras son más bíblicas que cualquier cosa y usted lo hace, es que usted tiene entrada, acceso directo al trono de la gracia. Entonces no hay necesidad ni de escándalos ni de cosas. Yo no puedo decir que en medio de gente que está avivada, pues contenta, y en todo ese fulgor Dios no se mueva, pero quiero decirle, esas cosas no son espiritualidad. Esos moveres no son espiritualidad, porque muchos de los que son tan espirituales terminan por allá en unas cosas que ni aún los de afuera lo practican. Entonces no es así. Muy bien. Entonces estamos viendo que tenemos acceso directo a Él a través de la obra que Jesús hizo, pero el Espíritu Santo nos lleva de la mano, si podemos decir así, hasta el trono de la gracia. Tú puedes estar en tu casa, sola o solo, y experimentar la obra de Dios. No estoy diciendo que una persona deje de congregarse, porque rompería el principio bíblico que el mismo Jesús estableció. La iglesia es establecida por el Señor, y en la iglesia hay pastores, maestros, evangelistas, etc. Entonces hay que ser parte del cuerpo de Cristo. Pero aún en mi propia vida personal, yo tengo relación con Él. No tengo relación con Él. Entonces, hace 2 meses no voy a la iglesia y ya estoy descarriado. O algún hermano le dice, hermano, ¿no está yendo a la iglesia? No, ya está descarriado porque no está viniendo a la iglesia. Eso es falso. Porque hay gente que está viniendo a la iglesia y ya está descarriado. No es venir o no venir, es hacer parte del cuerpo es bíblico. Ahí no hay negociación en eso. Pero lo que estamos viendo en esta mañana por la palabra es que así usted, por algunas razones como las que estamos viviendo, no se pueda congregar, tiene acceso al trono de la gracia. Hermano, como me dejé de congregar, entonces ya estoy tomando licor. Volví al adulterio, volví a la fornicación. Eso es falso. Usted no ha conocido a Dios vivo si vive esa experiencia. Muy bien. Ahora, entonces, ya en el verso 19 al 22, el apóstol nos habla, dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos ante el Señor. Recuerde que cuando los judíos, alguien se convertía al judaísmo y no era judío, esa persona no podía entrar al templo de Jerusalén como los judíos a adorar. ¿Ustedes creen que ellos entraban a una sinagoga como nosotros en esta hora estamos aquí adentro? ¿Sabe qué hacían? El que se convertía al judaísmo, había una pared, y ellos del muro para allá podían escuchar, y venían a Jerusalén a escuchar en lo que se hablaba, o en el templo o en las sinagogas, pero no podían entrar porque ellos no eran judíos puros. Se tenían que circuncidar, guardar todo acá, pero no podían entrar por no ser judíos puros. Entonces, lo que él está hablando así es que nosotros ya no somos extranjeros para Dios. Podemos adorar, recuerden lo que estaba pasando en Efesios, para que entendamos todo el contexto, ¿cierto? Lo que hablamos desde la primera clase, que los judaizantes también estaban haciendo como algo, no igual, pero como en Galacia. Entonces él tenía que hablar de que tanto judíos como los judíos éramos parte de eso. Muy bien. Entonces dice que nosotros
es que ya tenemos una ciudadanía, ya no somos judíos ni somos de esta tierra, sino que nosotros somos del reino de los cielos. Entonces ya estamos hablando de una familia. Todo el que ha creído en la salvación a través de Cristo Jesús, somos de una sola familia. Y somos edificados sobre ese fundamento que Jesús colocó en los 12 apóstoles. Entonces dice que nosotros debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Quiero resaltar de nuevo algo que en semana he enseñado, y es que muchos han tomado este texto de Efesios para decir que hay que levantarnos y nosotros tendríamos que edificarnos sobre los fundamentos de los apóstoles, casi que apóstatas modernos. He escuchado a algunos de los apóstatas decir que no se necesita Biblia, que Dios ya da la revelación bíblica a través de ellos, que porque la Biblia dice que hay que levantarnos sobre los nuevos apóstoles y los nuevos profetas. Siempre usted va a ver que un señor, junto a un tal apóstol, va a haber un profeta de los nuevos. Y usted va a notar algo, cuando usted escucha a una persona que lleva el mensaje del Evangelio y abre iglesias y vive para el Señor y lleva un mensaje misionero o apostólico, porque puede ser ese sentido de apóstol, podría ser, pero este tipo de personas se colocan encima de la iglesia. Nunca habrá alguien por encima de la iglesia. El pastor no está por encima de la iglesia. La iglesia Palabra y Renovación no es la iglesia del pastor César. La iglesia es del Señor. El pastor de esta iglesia está debajo de la autoridad de Dios, de la iglesia, y la iglesia es la que envía, reconoce los ministerios que Dios ha colocado, honra a los que tienen los ministerios, pero eso no significa que alguien manipule la iglesia, porque la iglesia es la que reconoce y de la iglesia salen enviados. Recuerden, los apóstoles son mensajeros, los apóstoles son mandaderos, entre comillas, pues lo he rebajado hasta ahí para que entendamos que el apóstol es el que va y lo envía a la iglesia. Nunca un apóstol estará por encima de la iglesia, ni ocupará un trono y un lugar como no. La Biblia habla de 24 tronos, ¿se acuerda? 12 que ocuparán ¿quiénes? Los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y los otros 12 ¿quiénes lo ocuparán? Los 12, los verdaderos apóstoles, pues, en ese sentido de a los que fueron cimentados, colocados, porque Jesús tomó más de 3 años, como 3 años y medio, dándoles a ellos el fundamento. El fundamento no es de los apóstoles, es que Jesús en ellos se vació. Y ese mensaje que dio es el que ellos dieron, y nosotros hoy tenemos esa palabra de esos apóstoles acá. No hay más palabra, por eso la Biblia dice que esta es la palabra profética más segura. Nadie por encima de la Biblia te puede dar conceptos personales. Amén. Entonces, si hablamos en el concepto, cuando un pastor, uno de nosotros, te diga que a mí me parece, que yo creo que Dios dice, si a usted no le puede parecer, ¿lo dice o no lo dice Dios? ¿Está por la palabra o no está? Si no, no le acepte. Y la otra es que dice que sobre los apóstoles y los profetas, porque los profetas en el contexto bíblico está hablando que ellos profetizaron y hablaron acerca de aquel que iba a traer el mensaje nuevo. Si usted entra a la página de Facebook mi personal del pastor César Castañeda, yo subí a uno de los hombres más exegetas, de los más respetados, el hermano todavía vive, César Vidal Manzanares, y él cuenta una de esas acerca de algunos libros cristianos, como no llegó el Nuevo Testamento, cómo llegó el Antiguo Testamento, el Pentateuco, no sé qué, y habla de algunos escritores que hablan de un concepto que ellos tienen de la alta crítica, que dice que Dios no inspiró, que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino durante mucho tiempo por muchas personas, pero dijeron que era Moisés. Ese tipo de personas que hoy se están levantando de esa manera, le están diciendo al Señor Jesucristo, mentiroso. Porque Jesús dijo, Moisés dijo, en Moisés los escritos y los profetas está escrito. Y él está autenticando que sí fue escrito la ley a través de Moisés. Pero estos nuevos personajes hacen eso. Descuidado con esos apóstatas. Y usted se da cuenta que al lado de un apóstol siempre existe un profeta. No sé, ayer celebraban las que andaban en escoba para arriba y para abajo, pues muchas de esas profetas que aparentemente un profeta dice, siempre es la esposa del pastor.
Yo no he visto, yo me aterro, la gente de la iglesia, la ignorancia de nosotros. A la esposa del pastor le dicen pastora. ¿Es pastora la esposa de un pastor? Es que Dios haya levantado a una mujer que bajo autoridad esté al frente de una iglesia. Yo creo que podría haberlo. Bíblicamente muestra que en Corinto, la fundó en Corinto, ¿qué fueron? Aquila y Priscila. ¿Y quién era la pastora? No era Aquila el esposo. Aquila es el nombre de hombre en Roma. Era la esposa. Y uno va a ver en un contexto bíblico y si había mujeres que bajo autoridad ella lo hacía. Una mujer bajo autoridad podría servirle a Dios, sí. Pero la esposa del pastor, puede que haya esposas de pastores que son muy queridas, que son hermanas que en la iglesia ayudan en la consejería, con los niños, apoyan, pero cuidado con esos conceptos que deben tener a las esposas de los pastores, que pastora, que pastora, que pastora. Se dice tanto que la semana pasada estaba escuchando yo el mensaje y también yo que vea que ustedes hablen conmigo, con mi esposa la pastora, que mi esposa creo que Dios la ha llamado para servir y está en ese sentido, mientras esté bajo la autoridad del pastor, Dios la lleve, pero tiene que estar bajo la autoridad. Nunca el concepto de autoridad bíblico se puede pasar por encima. Entonces la mayoría de apóstoles que la esposa es la de las copas. Bueno, no quiero llegar hasta allá, pero lastimosamente ustedes escuchan unos casos de unos apóstoles que ya sus esposas se divorciaron, le están pidiendo la mitad de esas fortunas que ellos amasaron, la mitad de la iglesia, dividieron, ellos ya andan con otras, en esto ellas andan con otros, y son profetas. Y uno las escucha y parecen que fuera como que se hubieran caído, como decíamos hace unos meses, del sarro, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Edificado sobre la doctrina bíblica de los apóstoles bíblicos y profetas bíblicos. ¿Estamos? Pero mire lo que dice: siendo la principal piedra del ángulo el mismo Señor Jesucristo, la doctrina cristiana. No hay nada más. Nadie te puede traer una nueva palabra revelada. Por eso es duro cuando uno escucha que en las iglesias hay profetas, congresos de profetas, para enseñar a dar profecías. Eso no se aprende así. Dios podría usar a una persona, sí, yo no lo creo que no es imposible, pero hay un poco de paz que están levantando ahí entre el pueblo cristiano, donde lo que dice la Biblia no vale para ellos. La principal piedra donde se cimenta la iglesia es Cristo mismo. Si no lo dice la palabra, amén. Y la Biblia da maldición al que le coloque, le añada o le quite la Biblia. No hay nada más de la Biblia. No hay nada más importante que la Biblia. Jesucristo es la piedra angular. Cuando habla de piedra angular, en esa época los romanos hacían construcciones. Y bueno, antiguamente no se utilizaba el cemento ni los amarres como lo utilizan hoy, sino que eran piedras muy bien cortadas. Y esas piedras no tenían pegas. Esas eran bien pegaditas. Y por ejemplo, si hacían un arco, la piedra que venía en esta parte del arco ya dando la curva era una piedra como si fuera un triángulo. Entonces, ¿por qué alguien no me le dice al que estamos en culto como la semana pasada? Hay gente que colabora. Él verá, pero lo colocó todo frente acá. Bien. Vaya rapidito antes de que la semana pasada le dio pena de la semana pasada, ¿cierto? Bien. A ver si nos colaboran y corren una cuadrita. Bien, entonces cuando estamos hablando de esa piedra del ángulo, cuando la piedra se quita, se cae. La edificación se cae. Entonces el objetivo que estamos nosotros viendo en la palabra es que Jesús es en el que se está fundamentando la doctrina cristiana. Entonces dice que Él crece para que nosotros seamos un templo santo para el Señor, y nosotros entonces somos juntamente edificados para morada de Dios. En Efesios 4 nos vamos a ver que la Biblia dice que Dios levantó dones ministeriales dentro de la iglesia para que nosotros crezcamos. Entonces ahí está la obra de los maestros, pastores. Aquí por ejemplo se están levantando maestros, ya lo habíamos visto en algún domingo. Amén. ¿Dios está levantando maestros en esta iglesia o no? Los maestros. ¿Dios está levantando maestros o no?
pastores, evangelistas. Sí, entonces el Señor viene. Muchas gracias a los amigos, gracias. Que Dios los bendiga, hermano, ¿cierto? Nos respetaron, se fueron, qué bendición. Que vuelvan ahorita y no hay problema cuando terminemos. Qué bendición. Entonces aquí está hablando que nosotros nos edificamos como iglesia, y dice que nos edificamos como morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde mora Dios? En nuestras vidas. Dios no mora en estas cuatro paredes. Respetamos lo que hacemos en estas cuatro paredes. Por eso ustedes ven que intentamos guardarnos de hacer muchas cosas dentro de... No es el salón. Algunos hermanos se han tenido que reunir hoy en lugares de eventos donde juegan fútbol, donde hacen hasta fiestas, bailan, ahí se reúnen y Dios obra en sus vidas, porque no es el lugar, gracias a Dios, porque hay un lugar que lo entregamos para el Señor, pero no es este lugar. ¿Se acuerdan cuando entrábamos a esos lugares de idolatría? ¿Cómo entrábamos? Veníamos y entrábamos a ese lugar y entrábamos hacia... Y si una mujer estaba taconeando, alguien se asoma, ya. Y todo ese poco de gente mirándolo a uno, ¿no? de todos los matachos, ¿cierto? Todas las imágenes que hay ahí. Y uno miraba, cierto que uno sentía que lo miraban, porque ellos también lo miraban a uno así. Ay, me está mirando, ¿qué? Pero era el lugar, y uno creía que ese lugar, uno no sabía si le daba uno era miedo o respeto. Pues ya que somos cristianos nos damos cuenta que era como, porque Corintios dice que detrás de una imagen hay un demonio. Entonces la Biblia le llama casas de demonios, perdón, es lo que la Biblia dice. Si alguien se siente mal, Dios le diga, es lo que la Biblia enseña. Entonces, en ese sentido entramos y ese lugar era intocable, ¿cierto? Y ay. Pero aquí está diciendo la palabra del Señor que no es ese lugar, es este. Por eso en este lugar hay cosas que no se pueden hacer. En este. Si usted quiere que ese lugar sea consagrado para Dios, aléjese de todo lo que la Biblia le dice a uno que se aleje. No lo viva así porque es su vida. Ahí es donde está la presencia de Dios. Dice que es morada de Dios en espíritu. Aquí vive Dios. Entonces, podrá compartir, como lo enseña la Escritura, la morada, el Cristo con Belial. No es posible. No puede compartirse en mi vida la morada, la presencia de Dios y la presencia del otro. Entonces la Biblia empieza a dar consejos y Efesios aquí nos empieza a dar. Aquí se empieza a abrir Efesios en esa parte. Les invito los jueves a Romanos. Yo hubiera querido que Romanos lo hubiéramos empezado a predicar los domingos acá. Pero bueno, lo estamos predicando y hasta por las redes está saliendo, ¿cierto? Porque es muy orientador doctrinalmente. Pero aquí, en cuanto a la actitud, nos está hablando la palabra y nos está guiando la palabra en el sentido de qué cosas en nuestra vida práctica cristiana se deben de hacer. Entonces hay cosas que yo ya no debo de hacer en mi vida por glorificar a Dios. No me lo coloca una denominación o nominación o una, porque le dicen a un grupo que no reunimos, que es una iglesia. La iglesia somos todos los que amamos al Señor, pero hay lugares donde colocan normas, aquí se puede, aquí no se puede. Más que eso, la Escritura va a empezar a decirnos, ya no debemos actuar así, así y así, porque afecta nuestra intimidad con Dios. Porque no puede en un lugar donde está el Señor habitar Dios y lo que no es Dios. O está el Señor o no está el Señor. Entonces ahí el apóstol nos dice, bueno, entonces ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos. No somos ciudadanos de segunda clase en el reino de los cielos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta hora? Amén. No hay nada mejor que ser hijo. El hijo reclama lo que es de él, porque es que es de él. Amén. La posición de hijo nadie me la va a robar a mí. Amén o no amén. Amén. Y esa posición bíblica nadie nos la va a quitar. El diablo no nos puede robar la bendición. Ay, hermano, el diablo me robó la bendición. ¿No han notado ustedes que yo le arrebato la bendición al diablo? Le arrebato al diablo mis bendiciones.
Yo no quiero nada del diablo, que se quede con sus tales maldiciones. Eso no son bendiciones, no maldiciones. El único que bendice es Dios. Que le arrebata al diablo, el diablo no tiene autoridad sobre su vida. Y no la tiene. Colóquese en la posición que usted tiene. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos, somos familia de Dios. Estamos edificados dentro de lo que el Señor ha colocado hacia nuestras vidas. Tenemos un edificio espiritual, un templo santo, donde quien santifica ese templo no somos nosotros, es la presencia de Dios. Nosotros como iglesia somos una morada donde Dios vive. Por eso cuando nos reunimos a alabar, eso es una locura, hermano. La hermana me decía, uy, no, me tocó la ofrenda, yo no quería bajarme de esa nube en la que estaba montada. Entonces me dijo ahorita, la hermanita, cuando va a recoger la ofrenda, porque es mi entregar. Yo no sé cuántos de los que estábamos en la alabanza estaban por allá, porque uno ve que hay como supervisores. Usted ha visto que hay gente que mientras la alabanza que paran como, o se sientan ahí como, o se ven. Pero uno ve a otros que van subiendo como al tercer cielo allá. Y esas letras tan preciosas, ¿cierto? Entonces, nosotros somos morada de Dios. ¿Qué hacemos en ese momento? Como iglesia no es lo mismo usted estar aquí en el culto que escucharlo por live. Eso sí es mentira, pues, porque tan lindo cuando la iglesia junta está bendiciendo al Señor. Está dejándose entregar algo juntos para Dios, porque somos un cuerpo que nos unimos y como pequeñas comunidades nos unimos para que disfrutemos de la presencia de Dios tan especial, que somos un templo, lo conformamos todos. Este lugar es un recinto, pero aquí hacemos como en el Antiguo Testamento, que hay sacerdotes que están aquí montados, y es una de las cosas que le he estado queriendo que entiendan los muchachos de la alabanza, que tienen que vivir como sacerdotes. Porque venimos como cuando el pueblo de Israel era ministrado, de los sacerdotes venían al templo y servían a Dios, ofrecían sacrificios espirituales que salían de labios y del corazón, porque es la alabanza que como iglesia le podemos dar juntos al Señor. Es precioso. No todos los que estamos en una comunidad cristiana tenemos en esa área la posibilidad de guiar al pueblo, ¿cierto? Los sacerdotes que en la alabanza, en la parte de la alabanza lo hacen, pues el Señor los ha de capacitar, de guiar. No es que cante bonito, es que a la iglesia llegan un poco de peludos que quieren cantarle a Dios. Perdóname el término peludo, o sea, no es peludo solamente, un poco de personas que tienen unos comportamientos que no son. Y cantan hermoso. Usted canta muy lindo, sí, y va para Dios. ¿A qué me voy a parar yo aquí a hacer el oso? No es cantar, es ministrar. No es cantar, es guiar las personas en esa alabanza que traen, ese deseo que traen a eso, entendiendo que cada uno le da a Dios de lo que tiene. Pero sí pueden ser conductores, Entonces ya en Hebreos 13, cuando habla de la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo, que dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de uno, la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Imagínense hasta dónde llegamos. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sea todos el matrimonio, hasta donde lo lleva, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adultos lo juzgará Dios. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis, ahora porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Está hablando de nosotros como templo, hasta dónde llegamos como templo. Esa posición está ahí. Ahora, dice que somos esa morada tan especial de Dios, ¿cierto? Él nos ha hecho a nosotros esa morada. Cuando uno mira, por ejemplo, la construcción del templo de Salomón, como fue construido, ¿cierto? Que dice que esas piedras fueron separadas, y para la construcción de él, esas piedras tuvieron un propósito,
y se hablaba de que se escuchaban, pues, cuando uno lee por allá en Primera de Reyes capítulo 6, como el hacha y el martillo y algunas herramientas estaban ahí. Entonces yo quiero decir una cosa, el Señor nos ha traído para ser formados. Entonces cada que usted está aquí estamos en un taller, en esta mañana, y en ese taller usted está siendo formado. Se cuenta de Miguel Ángel, pues la parte positiva de Miguel Ángel, que Miguel Ángel veía una piedra y decía, uy, qué hermosura, y que una de esas piedras que él vio era la de Moisés, y dijo, qué Moisés tan hermoso. Moisés, él lo vio, y cuando empezó a tallar la piedra, pues una de las cosas más famosas que él edificó fue el tal Moisés. Entre otras cosas, si usted la mira, tiene una característica rara, tiene 2 cachos. Miren el tal Moisés de Miguel Ángel, para que no se emocione tanto. Pero lo que quiero hablar de él es que él lo miraba y lo fue tallando hasta que lo que él pensaba se daba. Pues déjeme decirle que usted y yo llegamos al Señor y nosotros como que estamos un poco toscos, un poquito, no más, ¿cierto? Tenía un amigo en Santa Rita que era escultor y a él le gustaba esculpir manos, entonces él esculpía, no se llama Carlos Álvarez también, sí, y hacía unas manos así muy lindas, las hacía como, creo que era madera, y ¿sabe qué hacía él? Le encantaban, entonces las cortaba. Y una vez llegué yo allá y quité un tronquito así y me pasó lo mismo, ¿para qué es eso? Para unas manos de ahí sí. Entonces yo le muestro, me llevó para atrás al taller y él toscamente cortaba así con sus herramientas y ya le iba dando forma, entonces ya las iba puliendo, ya les iba torneando, ya les iba haciendo, y las manos quedaban muy lindas, quedaban similares a las nuestras, pues muy bonitas. Es cuando yo miro esto ahí, veo que el Señor está haciendo eso, que el Señor está puliéndonos. Algunos están toscos, cuadrados. ¿Cuántos cuadrados hay por ahí? Entonces algunos dicen, ay, esta manita, este hermano no es. Puede que sí, de ahí puede salir algo hermoso de Dios. Pero algunos ya se parecen más bonitos, entonces algunos de los que están aquí sentados se pinchan porque se ven más bonitos que otros, en esa forma que Dios les ha dado, o sea, viven para Dios. Raro sería que se pincharan así, porque el que está formado es humilde, es sencillo, porque el amor de Dios se presenta, la persona entre más espiritual es más humilde. Si usted cree que usted ama a Dios y usted es una persona orgullosa, falta mucho martillo, falta mucho sinceridad. Y no se preocupe que el Señor es experto en bolearse en martillo y sincero. No le dé miedo, el Señor es amoroso, Él es lindo, amén. ¿Por qué? Porque nos llamó a ser morada de Dios. Usted se dice, yo, morada de Dios, Dios, que vio Dios en mí, un pedazo ahí de vida, pero que en las manos del Maestro puede ser cincelada, amén. ¿Por qué? Porque Dios la compró con su Espíritu Santo, pues la obra la hizo la sangre de Cristo, ¿cierto? La compró con sangre, pero el Espíritu Santo al comprarla es el que la posesiona. Entonces allá hay algo especial así, porque entonces Dios el Padre se va a ir revelando poco a poco para que nosotros lleguemos a ese punto tan especial. Uno ve en vidas como la del mismo Pablo, que a lo último él termina y dice, terminado la obra, ya el Señor lo dice, ya está listo, estoy listo. Y cuando dijo estoy listo, llegó el momento. Pero en el caso de él ya sabemos cómo murió, en el caso de Pedro y los demás, pero Dios se perfecciona en ellos. Lo más lindo es que Dios se perfeccione. ¿En cuántos Dios se está perfeccionando? No se preocupe, métase con Dios. Entonces, mirar esto que el Señor nos está hablando en Efesios, es mirar como no hay nada más noble que la iglesia del Señor como templo de Dios. Yo como pastor de esta iglesia vivo feliz, ojalá y el enemigo no nos mine, pero me da alegría cuando yo veo que ustedes, como una iglesia inmensísima, pero yo veo que ustedes, veo el amor entre los hermanos. Gracias a Dios por ahora, y espero que siempre sea así.
No veo que aquí en la iglesia hayan grupitos así como los de allá y los de allá, los estratos 6 espirituales y los estratos 1, me parece que no veo. Creo que aquí hay como una buena, como que sí estamos haciendo ver que la iglesia del Señor es noble. Eso a mí como pastor me da gozo. Es la obra de Dios, no es la obra de ningún pastor, de ningún líder, es la obra de Dios. Entonces cuando uno va viendo eso dice, Dios mío, estás haciendo la labor. Gracias por permitirme ver lo que tú haces, porque es lo que haces. Entonces cuando uno mira eso, uno empieza a mirar la reverencia del pueblo a Dios, porque Dios mora en el pueblo. Aquí decir que vamos a decir que ojo, entonces uno empieza a ver lugares donde el infiel le dice a la persona, hey, quita esa cachucha, hey, pare pues, hey, siete pues, hey, haga esto. Si crecemos en el Señor, nadie nos tiene que decir nada de eso. ¿Por qué? Porque crecemos en el Señor y vinimos a lo que vinimos. Sabemos que somos delante de Dios. Amén. Hay momentos donde aquí en la iglesia no se le dice a nadie quién va a dirigir el culto. Hay algunos que ya están acostumbrados. Y cuando una persona, usted, yo, ¿hay algún impedimento? No debería. Puede que lo haya, no, sí, no, está bien. Pero no debería. Porque aunque somos imperfectos, estamos en las manos de Dios. Amén. No hay nada más antiguo en la iglesia que encontrar uno de esos patriarcas y esos profetas que desde allá, si usted analiza bien Hebreos 11, los va a ver a ellos como testigos que nos ven. Ellos no nos están viendo, son sus obras, sus hechos, lo que ellos dejaron, que Dios está utilizando para moldearnos. Entonces cuando vamos allá nos habla Moisés, nos hablan los profetas. No dice que cuando estaba el Señor Jesucristo en, creo que es Lucas 17, que está hablando del rico y Lázaro, que dijo a Moisés y a los profetas tienen, pero ya ellos habían muerto. Cuando él dice, déjame ir a mi familia y hablarle y decirle qué es esto. No se preocupe, ellos tienen a Moisés y los profetas, ya ellos habían muerto. Lo que decía era, tienen la ley, tienen la escritura. Ahora, ¿qué más sólido para el edificio que somos nosotros, la iglesia? ¿Qué más sólido que el fundamento que tenemos, la piedra angular, el apóstol Pedro? ¿No es Pedro? El fundamento es Cristo. No, eso está mejor. No, Pedro no es el fundamento de ninguna iglesia. Y la iglesia que esté fundamentada en Pedro, por eso fracasa. Si alguna iglesia dice que el fundamento es Pedro, por eso es que no funciona la cosa. Porque tiene que ser Cristo. Bien, ahora, no hay nada más alto que esos lugares celestiales que alcanzamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada mejor que estar en las manos del arquitecto de la iglesia. ¿Sabe quién es el arquitecto de la iglesia? Hablamos la semana pasada que necesitábamos que algo se diseñara para empezar a formar. ¿Quién es el arquitecto de la iglesia? Cristo Jesús. Él la diseñó. Ya está el diseño. Entonces usted no me venga a decir que es que el Señor dice en la Biblia eso, pero a mí me parece. Que no, que la iglesia dice que la iglesia es eso, pero es que la iglesia tiene que ser lo que yo diga. No. La iglesia tiene un arquitecto. No es la visión. Perdónenme. Puede que haya guianza de Dios para que la iglesia se fundamente en una región. Puede que la forma como Dios le dé el crecimiento a esta iglesia sea como nos ha estado guiando, ¿cierto? Nos sucedan cosas. Esa es la forma de Dios para esta iglesia. Pero perdónenme, es el Señor el arquitecto. Entonces aquí no. Entonces, Pastor César, venga que lo estamos llamando. Sí, dígame, lo necesitamos para que nos diga cómo hacer un proyecto de una iglesia y cómo tener la mejor iglesia. Y si de pronto yo mañana somos 200, 500, 1000, ¿cómo llegó usted a llevar esa iglesia hasta 1000 miembros? Por Dios, el arquitecto del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Hermano, yo quiero un arquitecto muy bueno. Alguien que me ayudó a diseñar el proyecto. Él lo diseñó, mejor dicho, lo diseñó. Yo simplemente hago lo que él dijo en el proyecto.
¿Y cómo se llama el señor ese? Ay, santo Dios, vaya para Efesios que ya lo va a encontrar el Espíritu Santo, que es la forma como Dios edifica la iglesia. Yo veo pastores que cada rato, que cómo hacer que la iglesia crezca por ahí. Hace unos días yo por ahí en algún lugar que trajeron a alguien de yo no sé dónde, que vea que vaya y traiga 30 miembros, que 30 personas o 10 personas que traigan de a 2 o de a 3, que cada líder traiga y que haga esto y que aquel haga eso y la gente está boba, que al otro día pastores estaban diciéndole a la iglesia, a los líderes, usted me trae 10, usted me trae... ¿Qué es eso? Es la obra de Dios. Entonces, en esos lugares cualquiera líder. Entonces, la clave está en líderes, nombre líderes. Imagínense uno nombrar a cualquier persona que no ha entendido el principio del fundamento de la iglesia que nos está enseñando Efesios. No. Las piedras las corta el Señor. Y cada piedrita en el edificio está ocupando un lugar. Usted aquí en la iglesia pídele al Señor que le guíe su lugar acá. Hay hermanos que este es el lugar donde Él ha colocado la alabanza. Amén. Hay hermanos que es en la parte social. Amén. Hay hermanos que es en la enseñanza con los niños, en la escuela dominical. Amén. Su vida es una, su relación con Dios es una. Pero lo que Dios va a colocar usted dentro de este edificio es algo. Entonces uno va a ver personas que están en 7, 8, 10 cosas a la vez. No van a ser tan efectivos como si van ubicando en un lugar donde Dios les pone para servirle al Señor. Amén. Tal vez comenzando la obra del Señor, a uno le toca hacer de todo. A mí al principio me tocaba hasta recoger la ofrenda, porque eran tan nuevitos los hermanos que pero bueno, no duró mucho. El Señor fue orando. Pero hasta para recoger la ofrenda se necesita gente de Dios. En una ocasión, para terminar Efesios capítulo 2, la semana entrante entraremos a Efesios capítulo 3. En una ocasión, algún hermano de la iglesia, viendo las necesidades de la iglesia, pues me pidió el permiso para yo dejarle pasar aquí al frente y incentivar a los hermanos a ver si podíamos unirnos y cubrir los gastos de la iglesia. Entonces yo le dije, pues sí, no sé, hágale, a ver, hermano, difícil cuando una persona no es buen mayordomo del Señor, cuando una persona no ofrenda, no lo hace bien. Y el hermano se paró y le dijo, hermano, no va a ayudar. Pero el hermano en esa área, en su relación con Dios, porque eso no lo juzga a nadie sino Dios, no funcionaba, no le funcionó. Ese día se paró y me dijo, no, pastor, la gente no sirve para nada. Yo iba a recoger esa plata, hasta la pude haber dado yo, y la persona tenía forma de haberlo hecho, ni la dio. O sea, la carga era para que otros la dieran, y él pudiéndolo hacer no lo hizo, y no le funcionó. Y yo le miraba y decía, él todavía está crudo. Qué bueno es el fracaso que tuvo, porque lo pudo haber orientado Dios a decirle, venga hijos, que usted tiene que decirle esto. Fue para él algo doloroso. No entendió. Dios nos ha de llevar al lugar que es. Usted le ha preguntado al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como lo hablábamos esta semana de Pablo. ¿Está usted en esa disposición de decirle al Señor, Dios mío, verdad? ¿Yo qué hago aquí? ¿A qué me trajiste acá a la iglesia? Uno, crecer, amén, conocer de Dios de su palabra, pero usted y yo somos parte de este edificio. Algo hacemos en la iglesia del Señor. Amén. Amén. Entendiendo que primero que todo es mi vida consagrada a Dios. Cierre sus ojos. Dígale a Dios en esta hora, Dios mío, aquí estoy. Yo no entiendo, pero aquí estoy. Yo no entiendo tu amor, porque a lo mejor no soy el mejor ni la mejor,
yo no entiendo el qué y el por qué de tu obra en nuestra vida, Juan. Yo no lo entiendo. Pero aquí estoy. Gracias. Gracias porque tú eres Dios tan especial. Gracias, Señor, porque no hay nadie más importante que tú. Gracias, porque a pesar de mis defectos, estoy en tus caminos. Gracias porque soy parte de tu iglesia. Si alguno nos ve a través de live, de tu iglesia en donde me tienes. Y si eres parte de esta iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Señor, te doy gracias por cada hermana y hermano que cada día crece en ti, que en esta mañana te ha traído